Playball, familia beisbolera, familia de Con las Bases Llenas, un placer saludarles. Les habla Luis Gilberto, soy colaborador y escritor para este gran medio y beat writer de los Rockies de Colorado en español. Y hoy tenemos una entrevista muy interesante porque nos acompaña el cronista oficial de los Rockies de Colorado en español, Salvador Hernández. Salvador, muchísimas gracias por tomar esta llamada. Al contrario, Luis, es un verdadero placer participar contigo para todas las fuentes que estás representando, y es un honor para mí poder platicar un rato acerca de lo que tanto nos gusta, que es el béisbol. Así es, bueno, quisiera agradecerle por dos cosas. Una, lo acabo de mencionar, que es por tomar esta llamada, y la segunda porque es una de las personas a las cuales podemos decir que ponen alto a nuestro país. Digamos que ser cronista de un equipo como los Rockies de Colorado, vaya oportunidad genial que usted tiene. Sí, la verdad que sí, muchas gracias por tus palabras, Luis, y deberíamos verlo también quizá más que como esa oportunidad que en su momento pudimos saber aprovechar y que ya llevamos por 8 años consecutivos, pues es también una responsabilidad, ¿no? Precisamente por lo que acabas de mencionar, el hecho de representar a nuestro país, a nuestro estado, a nuestra ciudad, nuestro origen, es una verdadera responsabilidad que, como bien lo dices, a la vez es un orgullo, y pues aquí estamos haciéndolo con el gusto de siempre. Pues orgullo de Parral, Chihuahua, de allá donde nació, en el norte de México, de nuestro país. Platíquenos un poco, ¿cómo fue que llegó usted a ser cronista de los Rockies? Bueno, es una historia larga que haremos breve precisamente por el tiempo. Yo me inicio en el béisbol, en la crónica deportiva, en 1987, en un campeonato regional de la cuarta zona Parral. Y a partir de ahí, pues me gusta mucho lo que es el radio, me empiezo a dedicar casi enteramente a lo que es el radio. Y para 1993 salgo de Parral invitado por otra zona de Chihuahua, los Manzaneros de Cuauhtémoc. Una estación de radio de Ciudad Cuauhtémoc nos hizo la invitación. Para el 94-95 llegamos a Nuevo Casarandes con los Faraones. Ahí estuvimos algunos años. Para el 97 los Faraones recibieron unos equipos de Ciudad Juárez y estuvimos transmitiendo para Ciudad Juárez, para televisión y radio, el campeonato estatal de Chihuahua. Y bueno, pues ya después regreso yo a Nuevo Casarandes, me hacen la invitación también para transmitir al equipo de los Venados de Madera por algunas temporadas, y ahí estuvimos navegando entre los Faraones de Nuevo Casarandes y entre los Venados de Madera. Para el 2001-2002 tenemos una pequeña participación en la política. Me convierto en director de comunicación social y de cultura del municipio de Nuevo Casarandes. Y luego ya para el 2005 se nos hace la invitación para venir a Denver, Colorado, a trabajar en una estación de radio en español. En ese inter, también acá en Denver, Colorado, estuvimos transmitiendo algunos juegos, algunas temporadas de la Liga Latina de Béisbol, una liga potentísima, una liga bien organizada por acá en Denver. Y luego estuvimos ya colaborando de alguna manera con la cuestión en español de los Rockies de Colorado. Nos fuimos acercando poco a poco, hasta que en el año 2012 tuvimos una reunión con los dueños y los directivos de los Rockies, y ya yo como encargado de la estación, como gerente general de la 1150M, y para 2013 se firma el contrato, el cual pues afortunadamente se ha mantenido vigente hasta el momento. Son ya 8 temporadas, pero se batalla, mi querido Luis, para poder llegar, y lo bueno es que hemos batallado quizá un poco menos para podernos mantener, y ojalá que esto se mantenga pues por algunos años todavía. Claro, es un proceso difícil, ¿no? A lo mejor mucha gente, el que no conoce a veces la historia de cómo una persona llega al éxito, y usted es un claro ejemplo de que, por lo que nos acaba de contar, es un proceso largo, no llegamos a la cima en un momento a otro. Entonces, creo que la verdad nuevamente lo felicito por tremendo trabajo que usted cumple con el rol de cronista en los Rockies. No, y te lo agradezco mucho, y lo agradezco a la gente que pueda estar viendo esta entrevista, la cual te digo, la agradezco infinitamente. Y bueno, pues simplemente yo creo que las cosas son siguiendo los pasos que uno debe seguir. Te hablo del 87, cuando yo me inicio, y bueno, ya llovió, pero yo inicié, pues ahora sí que cargando los cables de micrófono a los que entonces eran los cronistas de béisbol, y afortunadamente hemos ido trabajando para ir subiendo, y afortunado
soy, créelo, en haber llegado a donde estoy ya con los Rockies de Colorado. ¿Hubo algún cronista que le haya inspirado aún más? Usted acaba de mencionar que los escuchaba, que los veía también. ¿Podemos hablar de un específico? Sí, sí, la verdad, y qué bueno que me haces esa pregunta, donde quiera que yo voy, donde quiera que me han entrevistado, lo cual agradezco. No puedo negar que hay un maestro que siempre me supo guiar, no solo en el aspecto de la crónica deportiva, sino en muchos casos en el aspecto de la vida. El maestro Miguel Orpinel Mendoza, conocido en Chihuahua como Mike Orpinel, ya fallecido, pero a quien sinceramente le debo el haberme enseñado los primeros pasos de la crónica deportiva, los primeros hits que yo pude anotar en una hoja de anotación, porque también eso hay que aprenderlo y aprenderlo bien. Y bueno, pues el navegar, viajando a veces por todo el estado de Chihuahua, con calor, con frío, con lluvia. Recuerdo que en un momento dado, tendiendo líneas telefónicas, hasta me tuve que montar a un caballo para poder alcanzar una azotea porque era imposible por allá en Ciudad Ojinaga. Y bueno, muchas anécdotas, muchas aventuras y por supuesto mucho aprendizaje el que yo recibí de mi maestro Miguel Orpinel Mendoza, conocido por acá en Chihuahua como Mike Orpinel. Bueno, y también supongo que usted trata a veces de imitar todo lo que ha enseñado, porque fue su maestro, y bueno, ahora es el resultado de todas sus enseñanzas, pues aquí está. Sí, sí, la verdad es que es un reflejo de lo que él era. Yo soy un reflejo de lo que él era. Y curiosamente, fíjate, el maestro Orpinel simplemente nunca quiso salir de Parral. Él quería mucho a sus mineros de Parral, él quería mucho a su Parral Chihuahua. Y yo estoy seguro, y yo lo sé, porque él no lo comentaba, porque no le gustaba mucho, pero él recibió invitaciones de equipos de la Liga Mexicana del Pacífico, de equipos de la Liga Mexicana de Verano, de otras zonas, de otras ciudades de por allá de Chihuahua, para poder irse a transmitir con ellos el béisbol, por la magia con la que él lo hacía. Sin embargo, él prefirió siempre quedarse en su querido Parral, y hasta que pues simple y sencillamente ya no pudo hacerlo, ¿no? Pero la verdad es que yo soy un reflejo, he tratado siempre de seguir el ejemplo del compromiso de poder hacer una buena crónica. Tú sabes, Luis, que nosotros tenemos la obligación muchas veces de encontrar la forma de mantener ocupado al aficionado, de mantenerlo entretenido, decía un cronista por allá en Chihuahua, de hacerlo ver el béisbol a través de la radio. Ahora afortunadamente tenemos ya 3 o 4 temporadas que la televisión en inglés toma nuestra señal de la radio en español y luego la pone en el audio alterno. Entonces ya la gente no solo puede escucharnos, sino puede vernos también por acá en televisión en español, en el canal oficial de los Rockies de Colorado. Y la verdad es que ahí es donde se dan cuenta cuando cometemos algún errorcito, ¿no? Que suele suceder definitivamente. Sí, no, no somos perfectos, también nos equivocamos. Como bien menciona, nuestra labor es que el aficionado se sienta pues, cómodo leyendo algo en una crónica, y para eso también en este video vamos a debatir un poco acerca de un posible line-up histórico del equipo. Encantado de hacerlo, encantado de poder participar en este ejercicio y estamos listos para cualquier pregunta que tengas y vamos a ver qué podemos sacar en claro con un line-up histórico de los Rockies de Colorado que, a pesar de que es, Luis, uno de los 4 equipos más jóvenes de las grandes ligas, tiene ya mucha historia, ya han pasado grandes jugadores por este equipo, que encontrar un solo line-up, un solo hombre en cada posición, yo siento que puede resultar complicado, ¿eh? Es muy difícil. Apenas hace unos días atrás hice esa tarea de intentar un line-up, pero la verdad que es muy, muy difícil, muy complicado. Tratamos de ser lo más profesional posible porque cada jugador que ha existido, como dicen, en un equipo tan joven, que bueno, yo en lo personal tuve, bueno, antes de entrar a lo bueno, ya para culminar un poquito de la parte personal, hablamos tantito del béisbol de Chihuahua. Si es uno de las ligas más fuertes, ¿usted concuerda conmigo a nivel nacional? Sí, es una de las ligas amateur, por así decirlo. Bueno, sabemos que siempre en las zonas más poderosas hay dinero de por medio, pero es uno de los torneos de béisbol más importantes en todo el país.
Hay buenos torneos que son considerados como amateur, por ejemplo en Sonora, en Sinaloa, en Veracruz, en la misma Ciudad de México, pero el béisbol de Chihuahua tiene algo en particular, creo yo, y yo no sé si esto sucederá en otras partes del país, pero en Chihuahua el detiene el Estado. Una final de béisbol del campeonato estatal de Chihuahua, el peluquero deja de cortar el pelo por escuchar el juego o por acudir al estadio, el taxista detiene su auto para poder escuchar por qué se dio el home run, por qué se ponchó fulano de tal, en fin, el obrero prefiere a veces hasta ni ir a trabajar por seguir la final de béisbol. Es considerado casi como una religión el béisbol en Chihuahua, y sí, si no es que sea la más fuerte liga amateur, sí es una de las más fuertes de todo el país. Sí, ¿sabe por qué tocamos este tema? Porque igual hace un mes tuvimos una plática con Efraín Espinosa, coach de los Generales de Durango, y precisamente tocamos ese tema de las ligas que no son la del Pacífico y la de verano, pero son unas ligas que no se comparan y están muy cercanas al profesionalismo. O sea, hay peloteros que han llegado a jugar las ligas, como dice, la de Chihuahua, la de Sonora, la veracruzana también es muy buena, y dicen que es similar el nivel a la de un profesional. Y qué más que usted, que ha narrado, tuvo la oportunidad de narrar esos juegos, que nos lo acertara todavía. Sí, de hecho, incluso así dos comentarios rapiditos, si me lo permites, Luis. Fíjate que Claro. por Chihuahua pasaron jugadores de la talla de Juan el Cañón López, que llegó a grandes ligas. Yo recuerdo que los Mineros de Parral, por allá al final de los años 70, apalearon a Teodoro Higuera. Y creo que recordamos quién fue Teodoro Higuera. Y los Mineros de Parral le hicieron, si mal no recuerdo, 6 o 7 carreras en una entrada al propio Teodoro, que finalmente tuvo una historia grande con los Cerveceros de Milwaukee por acá en las grandes ligas. Y otro detalle, hasta hace algunos años los equipos de amateur de Cuba hacían giras por México. Yo creo que esto terminó debido a las deserciones que había y todo eso, pero casi en las únicas partes donde se les ganaba uno que otro juego era en Chihuahua. A Chihuahua armaba un selectivo y se participaba contra los cubanos. Obviamente casi siempre ganaba Cuba por el nivel que ellos tienen, pero en muchas de las ocasiones se vieron difíciles las victorias para los cubanos, e incluso llegaron a perder algunos juegos. Así es, bueno, qué mejor que usted nos haya compartido esto del béisbol de Chihuahua. Como usted dice, se respira y se vive allá este deporte. No hay día, no hay lugar que no Así tenga un es. campo. Y bueno, qué mejor que también lo sigamos disfrutando, aunque no sea la Liga de Verano, la del Pacífico. Nosotros invitamos a que, si tienen la oportunidad de entrar a las redes sociales de los equipos de Chihuahua, también disfruten este bello deporte como nosotros. Y ahora entramos a lo bueno, al tema que estábamos esperando. Vamos a hablar de un posible line-up histórico de los Rockies de Colorado, que va a ser una tarea difícil para ambos, porque como bien mencionó, tremendos peloteros que han llegado a esta institución, que han escrito su historia en el equipo, pero antes de, usted platíquenos qué significa para usted los Rockies de Colorado. Bueno, significan mucho. Finalmente, llegar a grandes ligas es una meta que yo me propuse hace unos 25 años. Creo que somos pocos los chihuahuenses que hemos tenido la suerte de poder estar en un equipo de grandes ligas, en la posición en la que quieras poner, hasta de cronistas deportivos, de directivos de clubes, de gente que trabaja en los estadios, qué sé yo. Y la verdad que para mí los Rockies de Colorado significan muchísimo porque nos han permitido estar con ellos, Luis, y sobre todo que hemos podido demostrar que también los hispanos sabemos hacer bien las cosas. Hay mucha gente, muchos cronistas mexicanos y no obviamente en el béisbol de las grandes ligas, pero poco a poco comienza a tomarse más en cuenta al béisbol de los hispanos en cuanto a trabajo deportivo, en cuanto a trabajo fuera del terreno de juego, porque anteriormente quizá no lo era tanto. Y ahora, precisamente por la presión que hemos llegado a meter, el buen trabajo que quizás se ha hecho, pues obviamente nos toman ya más en cuenta, ¿no? Bueno, vamos a iniciar posición por posición. Iniciamos con el catcher. En mi posible line-up, yo puse a Jordi Torrealba,
como el catcher histórico, por lo que representó su aparición en playoff, por esa cerejita del pastel que hizo en esa serie contra los Diamantes de Arizona para que pasaran a la Serie Mundial. ¿Usted tiene algún otro catcher el cual podría estar como líder? Fíjate que yo coincido, definitivamente, coincido contigo, con Jordi Torrealba en la posición de la receptoría. Ha habido buenos receptores, Chris Ayanera, por ejemplo, que tuvo también un buen stand con el equipo varios años jugando. Sin embargo, la dedicación y la entrega que ponía Jordi Torrealba definitivamente sí lo pone como el mejor de los receptores. Pudiéramos poner, por ejemplo, a Jonathan Lucroy, o pudiéramos poner, por ejemplo, algún otro receptor, pero han sido jugadores que han tenido grandes carreras con otros equipos y que han jugado poco con el equipo de Colorado. Yo estoy de acuerdo, sí me quedaría con Jordi Torrealba. De acuerdo. Ahora vamos a la primera base. Creo que no habría alguna duda, y sí habría alguna duda. ¿Por qué? Porque es el histórico de los Rockies, el único pelotero que tiene el número retirado, Todd Helton. ¿Concordamos con él que él tiene que estar en la primera base del equipo histórico? Sí, definitivamente. Todd Helton, si acaso alguien más aparte de Larry Walker, que se le cebó su ingreso al Salón de la Fama este año, sí. Si de momento hay otro jugador que va al Salón de la Fama de los Rockies de Colorado, que ya están en el retiro, sin lugar a dudas es Todd Helton. Incluso que cumpla parte con los requerimientos que el equipo ha exigido. Pero sí, definitivamente Todd Helton es hoy por hoy el mejor primera base de los Rockies. La historia. Bueno, ¿por qué yo decía que estaba un poco complicado? Porque Galarraga también cumplía ese rol, Andrés Galarraga, pero bueno, vamos a seguir haciendo ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Muy bien. Seguimos con la segunda base. Yo puse en el line-up a DJ LeMahieu. Bueno, ¿por qué? Porque es un pelotero que en su llegada a Rockies, los primeros años fue un novato, ¿no? Obviamente. Pero después se ganó el cariño de la afición, ganó guantes de oro. LeMahieu empezó a consagrarse como una pieza fundamental en el equipo. Y usted que lo apreció en vivo, platíquenos de él. Sí, definitivamente un jugadorazo. Por ahí incluso tiene hasta un campeonato de bateo con el equipo de los Rockies. Y fíjate que DJ LeMahieu me quedaría también con él, aunque por ahí tengo quizá a Kazuo Matsui, que estuvo en la Serie Mundial del 2007. Pero sí, definitivamente LeMahieu supera por lo siguiente. Mucho se ha dicho, Luis, de la facilidad que tienen los que juegan para los Rockies de Colorado, por la altura donde se juega, de poder conectar batazos, de poder tener porcentajes altos de bateo. Sin embargo, no hay que desechar que DJ LeMahieu estuvo a punto de ser campeón de bateo con el equipo de los Yankees de Nueva York en la temporada pasada, y con una buena cantidad de cuadrangulares que lo pusieron de inmediato en los reflectores, y obtener reflectores con los Yankees no lo logra cualquiera ni tan rápido, y los Yankees se lo llevaron precisamente por la necesidad que tenían de un segunda base, le ofrecieron un buen contrato, y ahí está la prueba, ¿no? Porque se han ido otros grandes, como Troy Tulowitzki, a otros equipos que a lo mejor sí no han sido lo que se esperaba de ellos, pero DJ LeMahieu llegó y se quedó de inmediato como titular, incluso en ocasiones como cuarto bat con los Yankees de Nueva York, y casi gana el campeonato de bateo. Entonces eso habla de su calidad indiscutible. Sí, te digo, yo pondría por ahí en un segundo lugar a Kaz Matsui, pero definitivamente me quedo con DJ LeMahieu. Además de que tengo aquí un dato que en 2014 lideró a las mayores en la Liga Nacional con 99 doble plays. O sea, magia con el guante, magia con el madero. ¿Y dónde lo llevó? A los Yankees de Nueva York, como dice. No es fácil que un pelotero tenga tantos reflectores en una temporada, y además, por ahí, además de luchar por el campeonato de bateo, se quedó cerca en las votaciones por el jugador más valioso de la Liga Americana. Más valioso.
Así es, Así es. así es. Entonces, está complicado y ya empieza lo difícil de Sí, esta selección de sí. peloteros. Ahora, Es difícil, pero los primeros 3, 4 que llevamos, vamos de acuerdo todavía. vamos de acuerdo. En el shortstop, Troy Tulowitzki. Entonces, este pelotero que parecía que también iba a jugar toda su temporada con los Rockies de Colorado y que desafortunadamente para él y para la afición también que le lastimó su salida, no pudo culminar, también se retiró en los Yankees. Fue uno de los peloteros más queridos también con su elasticidad al fildeo, una facilidad muy buena a la hora de cubrir el shortstop. ¿Estamos de acuerdo en ese jugador? Fíjate que aquí sí lo voy a poner yo en un empate y te voy a decir con quién y por qué. Primero, Troy Tulowitzki definitivamente llegó y revolucionó la forma en que se jugaba béisbol en Colorado. Jugador muy hábil, muy talentoso, como bien lo mencionas, cubría una cantidad de terreno impresionante, pero tenía una debilidad, Luis, era muy lesionable. Y eso fue lo que precisamente acabó tempranamente con su carrera. Aquí los años que estuvo Troy Tulowitzki fueron, por supuesto, los mejores de su carrera. Sin embargo, varios de esos años estuvo lesionado. Tenía una o dos lesiones por temporada. Troy Tulowitzki estuvo del 2006 hasta el 2014-2015 con el equipo de los Rockies. Y durante ese tiempo se tuvo que utilizar a paradores en corto emergentes porque obviamente él era el titular. Él se ganó el cariño de la gente precisamente porque llegó a conectar cuadrangulares, a convertirse en un jugador espectacular. Y eso hace que muy pocos aficionados tomen en cuenta la cantidad de lesiones que tuvo en su carrera. Llegando a Toronto, inmediatamente después de 1 o 2 meses de juego, tuvo una lesión en la espalda que le terminó su temporada, luego regresó, tuvo una lesión en la espalda baja, aquí se lesionaba las piernas seguido, y por ese Inter quizá yo lo pongo en un empate con Trevor Story. Trevor Story, que es el actual parador en corto de los Rockies de Colorado, que desafortunadamente en su año de debut, en el 2014, conectó 27 cuadrangulares en la primera mitad de la temporada, pero también se lesionó, se fracturó un dedo en una barrida y eso lo alejó el resto. Después del juego de estrellas ya no pudo participar, pero ha venido a cubrir un hueco fuerte que dejó Troy Tulowitzki y la verdad lo ha hecho muy bien y ya nadie le va a quitar la titularidad por los próximos años mientras esté con los Rockies. Yo creo que ahí sí lo pondría yo en un empate entre Troy Tulowitzki y Trevor Story. Y vaya que ha habido buenos paradores en corto, pero como lo decíamos al principio, no han durado muchos años. Walt Weiss es uno de ellos que tuvo algunas temporadas mágicas con Oakland, cuando aquella máquina amarilla de ganar béisbol. Jugó también con los Rockies, él fue de los primeros, si no es que haya sido el primer campo corto de los Rockies de Colorado, y luego ya después vino como manejador, pero no tuvo los merecimientos suficientes, creo yo, al menos con los Rockies, para ser tomado en cuenta en esa posición como una alineación ideal. Así es, además de que Trevor Story ha sido nombrado el mejor parador en corto de la liga de completa por MLB Network. Y además este pelotero no tiene una gran todavía trayectoria, van 4 años, me Exactamente. parece, de temporada. Y compararlo ya a la altura de Troy, sabemos que este pelotero tiene una proyección a un futuro demasiado alta. Y además podemos hablar de un bat muy importante. Si no fuera por Nolan Así es. Arenado, que Bud Black, el manager, también los utiliza en ocasiones tercero, cuarto y quinto, se van cambiando ese rol. Con Ryan McMahon, parece que Trevor Story también va a escribir muy por encima esos números que de Troy. Y no solo eso, Troy Story, como muchos peloteros obviamente, pero él tiene muy marcadas las 5 herramientas principales que debe tener un beisbolista, porque incluso se ha manejado por acá en los corrillos beisboleros que si hay temporada de béisbol en este 2020, Trevor Story pudiera ser el primer bat, ya con Charlie Blackmon un poco cansado en sus piernas, que ya fue movido del central al jardín derecho, etcétera. Charlie Blackmon encajaría quizá más de momento como un tercer bat y se ha platicado pues que pudiera ser una opción
tener a Trevor Story como primero en el orden, porque tiene velocidad en los senderos, lo que no cualquier cuarto o quinto bat puede tener, y por supuesto que tiene poder de choque y conecta cuadrangulares. Entonces es un jugador muy completo. Y agregando un poco a lo que decías de sus características defensivas, que creo que ya vamos a la posición también del tercera base en un momento más. Actualmente en toda la Liga Nacional, lo que es tercera base y campo corto, los que están con Colorado son catalogados como los mejores. No hay mejor dupla de tercera base y campo corto actualmente que la de los Rockies de Colorado con Nolan y con Trevor Story. Así es, además de que en posibles lineups para el Clásico Mundial, esa pareja que dirán, hijo de los Rockies de Colorado es un equipo que le cuesta en su división, que está la temporada pasada pues fue muy lamentable, por así decirlo, pero bueno, tener esos dos peloteros juntos, son dos peloteros de una novena que representará a los Estados Unidos, entonces no estamos hablando de cualquier pelotero, hablamos de Trevor Story, no lo han harinado, un peligro el bat. Y nada más para terminar el tema de Story, ¿a usted le gusta esa idea de primer bat? Sí, porque ahora está de moda que peloteros de poder cumplan el rol del segundo bat, y me parece que lo cumpliría todavía mejor Trevor Story en la alineación como segundo en el orden que primero, pero quiero saber su opinión. Sí, porque Trevor Story podría cumplir con lo que hacía DJ LeMahieu como segundo bat. Esa es una buena alternativa. Pero a los Rockies de Colorado les ha funcionado esto con el paso de los años, porque incluso Charlie Blackmon hace 2 o 3 temporadas impuso un récord de cuadrangulares como lead-off hitter, como primero en el orden. Es decir, incluso había ocasiones de esos 25 cuadrangulares, obviamente, el récord es establecido porque es el primer bateador del partido. Y no se contaban en ese récord, no se cuentan los hombrones que pudo haber conectado en la tercera, en la cuarta, en la quinta entrada, no, eran los hombrones que conectaba para iniciar el partido, y ese es un récord que tiene Charlie Blackmon como primer bat, 25 hombrones, siendo el primer bateador del partido, sea de local, sea de visitante para los Rockies de Colorado. Y si los Rockies quieren mantener esa situación, definitivamente que Trevor cumple con esa característica. ¿Por qué Trevor? Podría ser el primero y a lo mejor no segundo, tercero, quizá cuarto bat, porque quizá es el que actualmente cumpla mejor esas características. Es el más robador, es el más veloz en las bases y es muy fácil de que se envase Trevor Story. Y además tiene la característica de que en cualquier momento puede botar la pelota del parque. Esas son las posibilidades que yo veo en Trevor, de que sí pudiera convertirse en primer bat. Y a partir del segundo bat, pensarías a lo mejor en un Nolan, pensarías a lo mejor en un McMahon o en un David Dahl, que también podrían ellos tener alguno de sus mejores años en la próxima temporada. ¿Qué opinas de Ryan McMahon antes de iniciar a la tercera base? ¿Es realmente el sustituto de DJ LeMahieu? No lo es. Ryan McMahon tiene características sobre todo para la Liga Americana. Con todo y que la Liga Americana es una liga que dicen son jugadores de mayor edad. McMahon obviamente es un jugador muy joven todavía. Tiene buenas características en la segunda base, pero los Rockies tienen que pensar en un futuro en buscar quién sustituya. Y lo digo por esto. Regularmente, Luis, el segunda base en cualquier equipo, cierto es, todos tienen que batear, todos tienen que conectar de imparables, todos tienen que hacer por el equipo a la ofensiva. Pero si hay un jugador que se requiere, son el segunda base y el campo corto. ¿Por qué? Porque son jugadores que cubren, que se van chocando uno con otro y cubren el terreno de juego desde la primera hasta la tercera base. Entonces, esas características para Ryan McMahon en la segunda base, a lo mejor sí es un excelente jugador, si no, no estaría en Grandes Ligas. No quiero menospreciar lo que ha podido hacer y lo que pueda venir en un futuro. Pero para ser el segunda base de los Rockies, a mí me parece que se tendrá que pensar en jugadores con otras características, en un futuro cercano. Un futuro. Muy bien, hace unos igual meses hacía un pequeño análisis donde los números al bat son muy buenos, son incluso, podemos decir que mejores que los de LeMahieu, pero en el guante, en el fildeo, hay mucha diferencia en esa posición. Sí.
Sí. Ahora vamos a Y además iniciar. otro factor, hablando, si me permites, así rapidito, de los Rockies de Colorado. Si analizamos actualmente o lo que pudiera ser la actual alineación, este será otro factor. Hay un exceso de bateadores zurdos en la Eso, alineación. sí, Y McMahon claro. batea de zurda. Entonces tienes bateador zurdo Murphy, tienes a McMahon, tienes a Tapia, tienes a Blackmon, tienes algunos suplentes que vienen a batear de zurda. Que qué bueno, ¿no? Que tienes muchos bateadores zurdos, pero tampoco tienes que caer en un exceso. Todos sabemos que una alineación tiene que ser balanceada, tiene que ser dirigida para saber quién viene como lanzador, etcétera. Y eso es lo que también de alguna manera pudiera obligar a los Rockies a deshacerse, si no esta en la próxima temporada, de cuando menos un par de bateadores zurdos. Sí, claro, sí, es algún detalle que también me había percatado. Es David Dahl, Charlie Blackmon, Raimel Tapia, Daniel Murphy Daniel Murphy, ahí van 4 de los titulares. Bueno, Tapia y, está ahí y, luchando. y McMahon, por supuesto, ¿no? Órale, pues sí tiene buen trabajo el manager Bob Black. Sí. Ahora vamos a pasar a la tercera base, que fue difícil. Es difícil como mexicano, gana quizá el orgullo, pero también vamos a los números, a las realidades. Sabemos que Nolan Arenado es un fuera de serie. Es un pelotero histórico a sus 29 años, un pelotero que tiene magia en el guante, al madero. Quizá algunos menosprecian a decir, pues es que en Colorado vuela la pelota, pero esos números realmente son muy difíciles en el béisbol moderno, más que nada. Ninguna duda que el tercera base histórico es Nolan Arenado. No, ninguna duda, pero bien dices, no habría a lo mejor que dejar de lado a Vini Castilla, que sin lugar a dudas fue un jugadorazo y que hizo carrera con otros equipos. Vini Castilla comenzó con Atlanta, después de los Rockies se fue a Washington, cuando aquella playa de jugadores mexicanos, cuando los Expos de Montreal regresaron a ser los nacionales de Washington. Pero no, definitivamente no lo han arenado. ¿Y sabes cuál es otro factor que yo agregaría a todo eso que describiste de Nolan, que ha ganado guantes de oro en todas sus temporadas, que es el mejor productor de 2017 a la fecha en las grandes ligas de carreras, y que muchos de sus hombrones incluso han sido fuera de Coors Field, no necesariamente ha conectado de 40 que conecta por año. Yo creo que andamos al 50 y 50, si pudiéramos evaluar esta estadística, de que Nolan se la vuela en cualquier parque, no necesariamente tiene que ser en Colorado. Pero hay otro factor. Es un hombre muy joven. A mí me ha tocado entrevistarlo varias ocasiones. Es reservado, es algo callado, pero su sola presencia, Luis, en el dugout impulsa a los demás jugadores. Y esa es una característica que no tiene cualquier jugador de béisbol. Son contados los que con la sola presencia de ellos en la alineación de un equipo empujen a los demás a tratar de ser mejores. Y esa es una característica que obviamente también le da por merecimiento propio el ser hoy por hoy el mejor tercera base que han tenido los Rockies de Colorado. Definitivamente no la han arenado. Y sí, ahí por ahí está Garrett Atkins, que tuvo su época, que fue a la Serie Mundial. Puede estar a lo mejor Vinicio Castilla y algunos otros jugadores, ¿no? Por ahí creo yo que en el 2011 o 12, Kevin Kosmanov, que es una excelente tercera base, también se tomó un cafecito por acá con los Rockies, pero no, definitivamente no la han arenado hoy por hoy el mejor tercera base. Es más, quizá no solo de los Rockies, si juega 5 o 6 años más al nivel que tiene, seguramente va a ser uno de los mejores terceras bases de la historia en el béisbol. No, pues muchos creo que ya lo vemos así como uno de los mejores tercera base en la historia. Y por no hacer ninguna comparación, sabemos que Alex Rodríguez, a pesar de sus diferencias, sus temas extracampo, por así decirlo, también fueron fuera de serie. Pero lo de Nolan en la actualidad, no, yo no me imagino. Claro, hubo detalles al inicio de la temporada, pero que los Rockies se despidieran de ese jugador. Ese jugador está obviamente para los Yankees, para equipos obviamente de equipos fuertes del béisbol de grandes ligas. Pero no me imagino un Rockies en la actualidad si no lo arenaba. No sería
lo que es. Y a pesar de que el año pasado se tuvo una mala temporada, los años anteriores, 17 y 18, se tuvo entrada a playoffs. Si bien el 17 solo el juego de comodín, el 18 la serie de división con los cerveceros. Parte importante, indudablemente, fue Nolan Arenado. Y lo que dijo al inicio de este año 2020 y lo que se rumoró por ahí, pues no deja de ser cierto, definitivamente, pero lo que pasa es que no hubo mala intención en las palabras de Nolan. Nolan solo No, tiene un interés actualmente, obviamente seguir jugando béisbol, pero él quiere un anillo de serie mundial, Luis. Él quiere ganar una serie mundial. Si es con Rockies, si en su momento puede ser con Yankees, con Dodgers, con quien sea, Nolan quiere un anillo de serie mundial. Y obviamente poder llegar a la serie mundial y ganarla, si fuera con cualquier equipo, que mejor que fuera con los Rockies, eso le abriría las puertas para que inmediatamente después de los 5 años de retiro que tenga cuando termine su carrera, va a ser electo al Salón de la Fama, pero casi como lo fue Mariano Rivera. sí, también como lo fue Derek Jeter. Claro, Correcto. Nolan Arenado está para cosas grandes. Él especificó. Si alguna vez mis compañeros lo tomaron a mal las declaraciones que dijo que él quería ser ganador, sea en Colorado o en otro lado, es porque tiene esta hambre, como usted menciona, de ganar una serie mundial. Y bueno, como mencionamos, quizá temas ahí por ahí con el directivo, pero bueno, yo sé que Nolan Arenado, independientemente de las diferencias fuera del campo, si se queda en Colorado, es un profesional en todos los sentidos de la palabra. Nolan Arenado va a estar en el Salón de la Fama y para mí va a ser nombrado por la gente, por quien sea, el mejor tercera base de todos los tiempos. Y ahora vamos Pues a iniciar. sí, definitivamente, estoy de acuerdo. Sí. Vamos a iniciar ahora con el jardín derecho, que creo que tampoco tenemos duda. Larry Walker. Sí, Larry Walker, definitivamente. Ha habido otros jardineros derechos. Aquí hay una cuestión que sí quisiera manejar, sobre todo en el aspecto de los jardineros, Luis. Por cuestiones propias del equipo, por necesidades que ha tenido, y espero no se me malentienda esta palabra, pero por envejecimiento de los jugadores, muchos grandes jardineros han sido relegados al jardín derecho precisamente por eso. Tal es el caso de Carlos González, es el caso de Charlie Blackmon ahora. Larry Walker siempre jugó esa posición definitivamente, pero ha habido buenos jardineros derechos y quizá por el solo hecho de que Larry Walker fue ya electo y podrá ser en el año entrante entronizado al Salón de la Fama, definitivamente yo coincido. Larry Walker es hoy por hoy quien deberá estar en una alineación histórica de los Rockies de Colorado. Además de que va a presumir que su número 33 va a estar retirado el pasado 14 de abril, si no hubiera sido por todo este tema que se ha dado, que estamos viviendo a nivel mundial, se le iba a retirar su número en Coors Field. Entonces, Sí, bueno, se le además, tenía una fiesta, se le tenía algo preparado por ahí a Larry Walker muy emotivo y lástima, ¿no? que todo esto se va a posponer, pero tarde o temprano tendrá que suceder porque será incluso el primer jugador de los Rockies en la historia en ingresar al Salón de la Fama, imagínate. Entonces, pues obviamente eso te da el retiro automático del número, nadie más podrá volver a utilizar el número 33 en la organización de Colorado. así es merecido. Pasamos ahora al jardín central. Yo puse a Charlie Blackmon, pero yo sé que ahí vamos a tener un poquito de diferencia, porque ha sido su Sí, trayectoria también muy buena, como usted menciona, es un pelotero, un falso primer bat, por así decirlo, porque el poderío que tiene con el madero, también lo colocaría fácil de cuarto o tercero, pero usted, ¿quién pondría de jardinero central en la alineación histórica? fíjate que jardineros centrales yo creo que es una de las posiciones en las que menos jugadores ha tenido Rockies. Ha Sí. tenido bastantes, y primera base, obviamente, ¿no? Por la situación de Todd Helton. Pero ha habido grandes jardineros. Yo no quisiera incluirlo, pero sí lo menciono como uno de los posibles porque su bat nunca fue explosivo, pero su defensa era mucho más que decente. Corey Sullivan, que ahora es compañero cronista para los Rockies y que fue quien también tuvo participación en la Serie Mundial allá en el 2007.
pero ha habido, por ejemplo, jardineros que han tenido actuaciones a la defensiva un poco más explosivas, un poco más definidas que la del propio Charlie Blackmon. Quizá Willy Taveras es uno de los jardineros centrales que ha tenido Rockies, que tenía una manera de fildear realmente excelente. Y otro más que ahora está, si mal no estoy, con los Cardenales de San Luis, que luego estuvo con Chicago, con los Cachorros, pero es Dexter Fowler, un primer bat natural, un robador auténtico de bases y un jugador defensivo definitivamente grandioso. Yo recuerdo una jugada por allá en el sexto, séptimo inning, en el año 2010, cuando aquel sin hit ni carrera de Ubaldo Jiménez, que es el único que el picheo de Rockies tiene hasta el momento, y fue y casi se estrella contra la barda del jardín izquierdo central, en una línea que para cualquier otro jardinero central hubiera sido doblete. Sin embargo, como estaba el partido, como estaba lanzando Ubaldo Jiménez ese juego, pues los 8 que estaban detrás de él estaban poniendo alma, vida y corazón, y Taveras no fue la excepción. Pero Charlie Blackmon, incluso fíjate, hay una anécdota de Charlie Blackmon cuando llegó al equipo. Charlie Blackmon llegó y al tercer, cuarto día se lesionó un talón y quedó fuera por algunos meses. Incluso estuvo a punto de salir del equipo en aquellos años. Pero, bueno, pues lo mantuvieron y finalmente se convirtió en el primer bat natural del equipo de Colorado. Yo sí consideraría, a lo mejor, no en este momento, pero sí estudiar las estadísticas. Si me presionas y me apuras, coincido en que Charlie Blackmon puede ser hoy por hoy el mejor jardinero central que ha tenido Rockies. Pero si analizáramos un poco a detalle estadísticas y todo, a lo mejor por ahí se le metería un poquito Dexter Fowler. Sí, claro, además de que tiene un currículum Blackmon de que ha sido nombrado, lo han llamado Juego de Estrellas, ha ganado un campeonato de bateo, entonces son como que más posibilidades de que él sea el jardín central. Ahora pasamos al jardín izquierdo. Ahí igual me costó un poco analizar eso, porque dejar fuera a los bombarderos de la calle Blake fue algo difícil, dejar fuera a Galarraga, a Castilla. Entonces en el jardín izquierdo, él fue removido a esa posición debido a que llegó Larry Walker. Hablamos de Dante Bichir. No sé usted si está de acuerdo conmigo. Sí, en parte te digo, han sido grandes jugadores definitivamente, pero por ahí está también un jugador que fue extraordinario, que tuvo grandes años con el equipo de los Rockies, que salió casi como campeón. Desafortunadamente no se pudo, pero sí tuvo 5 o 6 temporadas Matt Holliday, que incluso por ahí en el 2007 vino a ser el hombre que pudo anotar la carrera que llevó a los playoffs a los Rockies de Colorado en aquel tiebreaker, aquel juego de desempate que jugaron contra los Padres de San Diego. Y además de que este fue otro de los jugadores que la gente, los aficionados se enamoraron de él. Matt Holliday era un jugador queridísimo, lo sigue siendo aquí en Colorado. No en balde, el año pasado todavía lo trajeron para que jugara algunos partidos antes de su retiro con los Rockies de Colorado, ya grande, ya difícilmente podría haber sido titular, pero todavía definitivamente era muy querido por la afición. Yo creo que yo particularmente me quedaría con Matt Holliday, y haría una mención especial, si me lo permites, Luis, en relación a Gerardo Parra. Gerardo Parra tuvo también algunos años con el equipo, estuvo 3-4 temporadas. No fue tan productivo quizá en cuestión defensiva o cuestión ofensiva, pero era un jugador, como hablábamos de Nolan, perdón, que su sola presencia lo mantenía en el dugout como un equipo importante, como un jugador importante, perdón. Pues Gerardo Parra era lo contrario, era el jugador animado, era el jugador bromista, era el jugador que animaba, que alegraba, que cantaba en el dugout,
y recordemos lo que hizo con los Nacionales de Washington el año pasado, con el Baby Shark, con el pequeño tiburón, que en gran parte fue lo que metió a la afición al equipo de los Nacionales y los hizo campeones, ¿no? Por encima del robo de señales o no, pues los hizo campeones. Y creo que haría esa mención especial, pero sí, definitivamente, yo creo que sería cuestión de pensar en Dante Bichette y a lo mejor yo preferiría incluso quedarme con Matt Holliday. Sí, tenemos una tarea muy difícil, retomando Sí, lo que dijimos de que es un equipo joven, pero cada estrella que ha pasado por este equipo, que la cereza del pastel obviamente y el máximo anhelo de cualquier pelotero e institución es la Serie Mundial que se le ha negado a los Rockies. Ahora pasamos solo al una ha lanzador. tenido en 26 Sí, años. sí, se le ha negado ahí con Boston y pues más doloroso Sí, que fue por sí, sí, sí. barrida, fue por barrida. Bueno, Ahora, ya hablaremos en un futuro cuando me vuelvas a entrevistar de la Serie Mundial, porque hay mucho que hablar de esa Serie Mundial. Ese fue un año maravilloso para los Rockies de Colorado. así es, no, primero Dios, tendremos la oportunidad de visitarlo allá en Coors Field y hacer la entrevista en el mismo Bienvenido cuando estadio, gustes. estar para hablando y seguir debatiendo un poco acerca de estos temas que la verdad el tiempo se ha pasado muy rápido y todavía nos falta el lanzador. Es Entonces, otro trabajito medio especial el lanzador. yo puse a Ubaldo Jiménez por lo que precisamente comentó hace unos momentos. Él lanzó el primer juego sin hit ni carrera de la institución, ahí contra los Bravos de Atlanta, me parece. Y Sí es. bueno, también no podemos rescatar al mexicano Jorge de la Rosa. Usted platica un poquito qué diferencias encuentra, quién podría ser nombrado el lanzador ideal en el equipo de Colorado. Bueno, sí es importante definitivamente para cualquier lanzador un logro como tener un juego sin hit ni carrera. Yo creo que es como una corona que cada pitcher quiere tener a lo largo de su carrera. Y recordemos cuántos años se tardó, por ejemplo, Fernando Valenzuela en poder hacer su primer juego, poder lanzar su primer y único juego sin hit ni carrera. Se tardó demasiados años y muchos nunca lo logran. Pero el caso de Ubaldo es un caso particular porque incluso el equipo que se tenía en el año 2010 pues no era considerado ni con mucho como un equipo contendiente, ¿no? Pero finalmente se hace un buen año y Ubaldo Jiménez logra ese sin hit en Atlanta, me parece que fue en el mes de abril, y bueno, 128 lanzamientos que ya no los hace cualquier lanzador y obviamente eso es lo que le daría a lo mejor un merecimiento suficiente. Pero finalmente, Luis, es un logro personal. En el año 2018, Kyle Freeland llevó al equipo de San Diego, si mal no recuerdo, hasta la novena entrada con 2 outs a un juego sin hit ni carrera. Que en la novena ya con 2 outs le conectaron un hit sencillo al jardín izquierdo. Eso fue aquí en Coors Field un domingo por la tarde. Pero También eso Gemar no. Márquez, También Germán perdón que le... Márquez tuvo. Sí, sí, claro, tuvo casi sin fin y carrera, pero eso quizá no los hace todavía, porque son jugadores jóvenes, merecedores de un nombramiento como posibles integrantes de una alineación ideal. Sin embargo, si hablamos de Jorge de la Rosa, Jorge de la Rosa obtuvo una buena cantidad de triunfos para el equipo, es el líder ponchador en toda la historia del equipo de los Rockies de Colorado, eh, y si no hubiera sido por ahí por un par de lesiones, yo estoy seguro que 2 o 3 temporadas Jorge de la Rosa hubiera ganado 20 o más partidos con el equipo de los Rockies. Yo creo que si se trata de logros personales, probablemente Ubaldo Jiménez lo hizo más, era un pitcher más dominador, pero si se trata de haber trabajado para el equipo, yo creo que Jorge de la Rosa dejó prácticamente su carrera con Colorado. No podríamos descartar a lo mejor tampoco a lanzadores como Aaron Cook, que también tuvo una estadía importante con el equipo de Colorado, pero finalmente sí nos tendríamos que referir, en mi punto de vista, tanto a Ubaldo Jiménez como a Jorge de la Rosa. Y si me dieran a escoger de plano uno, que sería muy difícil elección, quizá yo me quedaría con Jorge de la Rosa. el mexicano, sí, si fue Sí, difícil señor. dejar a Castilla, pues también sería algo difícil dejar a Jorge de la Rosa fuera de este line, no, porque como bien menciona, su actuaciones en el picheo de los Rockies, también ganó, como dicen, demasiados juegos,
Y bueno, pues la verdad que han tenido muy, muy buenos peloteros, que lo bueno que somos tranquilos y no entramos en debate en nada, no entramos en ningún debate. No, no, andaríamos, no, ha habido grandes brazos con los Rockies, pero nos tendríamos que devolver al inicio de la plática, ¿no? Muchos de ellos desafortunadamente solo están una, si acaso dos temporadas y luego se van precisamente a buscar otros equipos o etcétera. Entonces, jugadores que hayan permanecido por algunos años, bueno, Franklin Morales tendría lo suyo, Brian Fuentes, pero definitivamente Aaron Cook, como ya lo mencionábamos, pero definitivamente De La Rosa y Jiménez son los que más han dejado su brazo con el equipo, definitivamente. Así es, bueno, pues se nos está terminando el tiempo, ya casi una hora debatiendo de los Rockies de Colorado. El tiempo voló, la verdad que estoy muy agradecido por esta oportunidad que me dio de poder entrevistarlo. Quiero decirle que lo felicito nuevamente, que esta carrera que tiene como cronista siga creciendo aún más. Yo sé que usted se esfuerza por llevar una narración en español cada día mejor y pues esperamos pronto estar allá en Colorado. ¿Cómo ve a los Rockies para esta temporada en caso de jugarse o el plantel que se estaba, no decir armando, porque no se gastó en la agencia libre, pero ve a un equipo aún más maduro porque son jóvenes, son muchachos todavía, varios peloteros? Podría ser una temporada de bastante madurez del equipo y seguir, bueno, retomar la lucha en los primeros lugares de la división. Yo creo que si se llenan por ahí un par de huecos, ojalá que fuera posible todavía, se haría un equipo muy poderoso. Por ahí un quinto pitcher abridor que llegara al equipo y un receptor de primer nivel, creo que redondearían el equipo de una forma magistral. Pero aquí más que esperar eso, lo que bien mencionas es que muchos jugadores como David Dahl, como el propio Ryan McMahon, Tapia, que son jugadores muy jóvenes, tienen ya un año más de madurez. Eso es completamente cierto. Pero, pues otros jugadores en otros equipos también tienen un año más de madurez, ¿no? Lo cual, pues obviamente les hace subir su nivel. Aquí hay un factor interesante. Si hay temporada en este año 2020, Luis, la temporada va a ser, si acaso, de 80 a no más de 100 juegos, jugando a dobles carteleras, pero quizá la temporada no va a ir más allá de 80 juegos. Y este es el factor. Si analizamos el desempeño en las temporadas anteriores, 5, 6, quizás 7 temporadas anteriores, de los Rockies de Colorado, en los primeros 80 juegos de la temporada, han estado en posición de playoff. Es decir, incluso han estado en primer lugar. Todavía el año pasado, a pesar del mal año que se tuvo, hasta antes del Juego de Estrellas, que más o menos se detiene la temporada, los 80 juegos de cada equipo, el equipo de los Rockies tenía muchísimas esperanzas de ocupar un lugar en los playoffs, porque venía de 2 temporadas anteriores pasando a playoff. ¿Qué es lo que sucede? Se cansan los brazos, vienen las lesiones, en fin, tú sabes, es una temporada larga de 162 juegos y con una escasez quizá de gente, pues de repente no te permite mantenerte en los primeros lugares. Es ahí cuando aprovechan los otros equipos de la división, como San Francisco, que ha tenido malos años últimamente, como los Dyers, como los propios Diamantes, que tienen gente de fondo, gente detrás, que la suben cuando se lesiona un jugador, es decir, tienen un sustituto que es de igual, incluso a veces hasta de mejor calidad. Y no ha sido el caso de los Rockies. Esa es la gran ventaja que yo puedo ver. Si hay una temporada de 80 juegos, todo puede pasar, pero para mí, ¿qué significa una gran ventaja para el equipo de los Rockies de Colorado? Tener una temporada corta, porque de momento no tienes un parador en corto que venga a hacer lo que hace Trevor. No tienes un parador, un tercera base que venga a hacer lo que hace Nolan. No tienes un jardinero derecho que venga a hacer lo que hace Charlie Blackmon. Entonces, antes de que caigan en cansancio físico, en lesiones que puedan alejarlos varias semanas de los estadios, si es una temporada corta, creo que la gran ventaja es, a lo mejor también para otros equipos, hablando de esto, ¿no? Pero definitivamente yo veo eso como una gran ventaja. Una temporada corta es más benéfica para los Rockies de Colorado que una temporada de más de 100 juegos y que te obliga a jugar doble jornada en algunos días, ¿no?
Muy bien, pues excelente análisis que acaba de dar usted, porque creo que no, si no lo viéramos así de una temporada, como bien menciona, el año pasado, iban bien los Rockies de Colorado y después de ese juego de estrellas fue cuando dio el bajón. Me parece que puede ser un factor importante para que Colorado esta temporada, si es que se da y esperemos que se realiza, pueda competir y pues hablar de lo que necesita Nolan Arenado, ¿no? Lo que tanto exige. Bueno, amigos, de Con las Bases Llenas, este fue un gran análisis que tuvimos de los Rockies de Colorado, un posible line-up histórico, y también conocimos un poco de la trayectoria de aquí de Salvador Hernández, que nuevamente le agradezco que haya tomado esta videollamada. Un placer hablar con usted, y bueno, un saludo muy grande, bendiciones a su familia, esperemos vernos pronto. Algo que le quiera decir a nuestros seguidores de Con las Bases Llenas. Únicamente agradecerte primero que nada, Luis, muchas gracias y ojalá que de verdad sea un plan que tengas, que en un futuro podamos compartir, ¿por qué no el micrófono por acá en Coors Field? Será para mí un honor invitarte a nuestra transmisión y agradecerte de antemano esta invitación para Con las Bases Llenas y a toda la gente, bueno, pues si sigue o no esto de la cuestión que estamos viviendo actualmente, quédese en casa, cuídese mucho, si es que puede y tiene cómo hacerlo, quédese en casa y acabemos de una vez con esta pandemia porque nos tiene sin béisbol, nos tiene ahora sí que en ayunas, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de lo que saludo a toda la gente y un agradecimiento, la verdad es que quien lo dude todavía que el béisbol es el rey de los deportes, que me llame y yo le digo por qué es el rey de los deportes y simplemente así rapidito, una de las razones por las cuales para mí el béisbol es el rey de los deportes, mis y amigos, es esta, y no sé si estarás de acuerdo y la compartirás conmigo, y analízalo, verá que tengo razón. El béisbol es el único deporte en el cual el equipo que está atacando no tiene la pelota en las manos. Claro que sí, el rey de los deportes es el deporte que más te puede enamorar, el que te llena de emociones. Bueno, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Es un deporte que nos tiene enamorados a todos los que lo llegamos a jugar, los que lo vemos como aficionados, quienes lo traemos como medios de comunicación. Es el deporte con más disciplina, hay que agregar también la disciplina, que batear una recta de 98 millas, usted dígame si es fácil, como dice mucha gente, de fuera. Lo veremos fácil con la gente que es profesional, pero como todos sabemos que llevan un buen de tiempo entrenando, preparándose para esto, y bueno, es el deporte que te va a enamorar. ¿Y saben dónde más se puede enamorar? En las derrotas de un equipo. Si tu equipo pierde en la séptima entrada, disfrútalo, porque es una hazaña que puede tener el equipo rival, pero que tú también lo vas a disfrutar en un momento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, eso es completamente de acuerdo. Y ese factor definitivamente es cierto, ¿no? Y me gusta el fútbol, y me gusta el básquetbol, y me gusta el fútbol americano. Pero, por ejemplo, si en el fútbol soccer está la final, qué sé yo, América-Chivas, y va ganando la América 3-0 en el minuto 90, ya es campeón el América. Claro, claro, y acá si no. En el básquetbol la diferencia de puntos es de más de 10-12, en el cuarto, faltando 15 segundos por jugar, ya es ganador el que va ganando. Acá no, acá ha habido series mundiales que han estado a un strike de ser ganadas y se pierden. Así es. No es un deporte que dependa del tiempo. Entonces, hay muchos factores por los cuales es el rey de los deportes. Pero bueno, hagamos deporte, amigos, con las bases llenas, cualquiera que sea, practiquémoslo, veámoslo, enterémonos de nuestra historia y bueno, pues que seamos felices. Te agradezco mucho, Luis. Ahí lo tienen, amigos, con las bases llenas, y de una vez aceptamos esa invitación a la cabina de transmisión. Les mandamos un fuerte abrazo y espero que se hayan divertido junto con nosotros en este análisis. Bendiciones, familia. Hasta luego.